¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Ya se lo hemos contado, la semana pasada celebrábamos, sobre todo Soria Futuro, celebraba las 2 décadas de su existencia, haciendo balance de su impulso al desarrollo económico de Soria, en una celebración que hablaba de unidad de diferentes estamentos y administraciones por el bien de Soria. Algo que nos gusta mucho. En esta mesa, en el plató de la 8 Soria, vamos a tener en la noche de hoy a Sergio Cabrerizo, director de Soria Futuro, para que nos cuente las últimas novedades y alguna empresa que tal vez esté por desembarcar o abrirse nuevos horizontes, quién sabe, en la provincia de Soria. Antes de nada, viajamos hasta la redacción de la 8 Soria, allí se encuentra nuestro comandante en jefe, Fernando Orte, ya totalmente recuperado los rigores del invierno, del otoño todavía, pero casi invierno. Fernando Orte, no pasan en balde. Así es, pues estamos ahí viviendo los efectos de la gripe, ¿no? Como muchísima gente en Soria, que además estos días hemos visto las urgencias bastante llenas, además de todas las edades, y aquí estamos ya recuperados casi el 100%. No tienes mala cara, ¿eh? ¿No? Bueno, al grano. Fiscalidad diferenciada. Hoy ha habido rueda de prensa del Partido Socialista, del Luis Rey, para hablar del despliegue de los fondos europeos en diferentes enclaves de la provincia y, como suele ser habitual, también ha hablado y se le ha preguntado acerca de esas ayudas al funcionamiento. Así es, un poco esta cara ha puesto esta mañana Luis Rey en esa rueda de prensa que nos convocaba para hablar de los fondos europeos. El PSOE ha destacado que van a ser más de 6 millones de euros para la provincia de Soria, añadidos a los de los presupuestos generales del Estado, y ahí Luis Rey ha reconocido que va a ser difícil esa retroactividad de las ayudas de funcionamiento para empresas de provincias como Soria, Cuenca y Teruel. Recordemos que la vicepresidenta y ministra para el reto demográfico, Teresa Rivera, dijo aquí en Soria, yo estaba delante, que iban a ser retroactivas, pero al poco tiempo otro compañero del gobierno, en este caso el ministro de la Seguridad Social, ya no lo dejó tan claro, y lo cierto es que la enmienda que hace unos días el PSOE presentaba para desarrollar cómo aplicar esas ayudas de funcionamiento no incluye esa retroactividad. Pese a todo, Luis Rey, el secretario general del PSOE de Soria, no tira la toalla. Evidentemente que cada vez que se hace un anuncio aquí, que lo hace un ministro de nuestro partido, que al final no se lleve a término, insisto, todavía no podemos afirmar que eso no se vaya a llevar a término, evidentemente me gusta que se cumplan los compromisos adquiridos, ¿no? Ese es un compromiso que se pone encima de la mesa, en este concreto caso por la ministra, y vamos a seguir trabajando en buscar las fórmulas, ¿no? No vamos a tirar todavía la toalla. Bien, y quién sabe si de aquí a que se aprueben definitivamente estos presupuestos generales del Estado hay alguna mejora en torno a esas ayudas al funcionamiento, ese incremento al 20% y poner al mismo nivel a todos los territorios. Lo iremos viendo. Hoy también ha comparecido Fernando, el presidente de la Diputación Provincial, presidente del Partido Popular, al que habéis preguntado por cuándo se va anunciar ya de forma definitiva, oficial, la candidatura de Muñoz Remacha a la alcaldía de Soria. Sí, por cierto, Iván, al hilo de lo que decías, Luis Rey también se ha reafirmado, ¿no?, en esos porcentajes, en esas ayudas a día de hoy planteadas tal y como están. No ha dicho a mayores que el objetivo de aquí a la aprobación definitiva de los presupuestos que sea cambiar esos porcentajes, como otros grupos, por ejemplo Teruel existe, pues están batallando en el Congreso. Y como bien decías, sí, efectivamente, hemos estado también con Benito Serrano, el presidente de la Diputación y del Partido Popular de Soria, y le hemos preguntado si había alguna fecha, algún plazo que nos pudiese concretar para que esa candidatura oficiosa de momento de Javier Muñoz Remacha se convierta ya en candidatura oficial. Y vamos a ver lo que nos ha respondido Benito Serrano, bastante, yo diría, enojado. Si no es que no haya prisa ni deje de haber prisa, es decir, es que a nosotros el partido a nivel regional nos dirá que tal día hay que hacer una propuesta.
Y para hacer esa propuesta nosotros tenemos que dar todos los pasos que acabo de relatar, con lo cual, mientras no demos esos pasos, si a alguien le interesa por lo que sea, porque es amigo de no sé quién, porque le interesa un minuto de gloria o lo que sea, no sé yo, como no sé quién lo ha filtrado, y el que haya escrito o haya publicado, pues que llame al que se lo ha contado y le explique esta respuesta, porque yo no la puedo dar. Bueno, pues iremos viendo el desenlace a estas alturas. Tal vez Javier Muñoz Remacha tal vez no sea el candidato y todos nos hemos columpiado, ¿no, Fernando? Bueno, a día de hoy candidato oficioso, pero veremos conforme pasen las fechas. Hay que confirmarlo. Si se confirma como candidato oficial, puede haber cambios o no. Ya veremos de aquí a unos días o semanas o tiempo indeterminado. Faltan 6 meses, eso sí, para las elecciones de mayo. No hay prisa, por nuestra parte, por lo menos ninguna prisa y ningún otro interés. Hoy se celebra ese Día de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Precisamente, Fernando, el viernes teníamos que lamentar la última persona fallecida en las carreteras sorianas, una mujer en el cruce de Berlanga, en la comarcal 116, si no me equivoco, y hoy se ha tenido un recuerdo pues, a todas las víctimas, ¿no? Sí, la casualidad ha hecho que ella fuese esa mujer mayor que moría, como bien decías, cuando el turismo en el que viajaba colisionaba contra un camión en esa rotonda peligrosa, ¿no?, de la carretera en término de Berlanga. Se ha convertido en la víctima mortal de las carreteras de Soria número 13 en lo que va de año, un dato muy malo. Y esta mañana, como decíamos, ha habido una concentración a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico, donde se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo y en el del resto de las víctimas, porque hoy es el Día Mundial de las Víctimas de Accidente de Tráfico. Durante los años de pandemia en la provincia de Soria se produjo un descenso muy significativo del número de accidentes de tráfico y por tanto también de víctimas mortales, pero en los 2 últimos años este dato ha vuelto a repuntar. Por eso, en una jornada como esta, el objetivo es reivindicar y concienciar sobre el cumplimiento de las medidas de tráfico para terminar con esta lacra social. Una persona que viajaba como acompañante en un turismo que chocó el pasado viernes contra un camión es la última víctima mortal que se han cobrado las carreteras sorianas este año. El siniestro se produjo en el cruce entre la SO100 y la CL116 en Berlanga de Duero. Es uno de los más peligrosos de la red provincial. Hemos colaborado con la Junta en la señalización inteligente del cruce para evitar que puedan ocurrir estos hechos, pero la realidad es muy tozuda y nos demuestra que durante estos últimos años hemos asistido al menos a 3 víctimas mortales en ese cruce. Un año en el que recientemente otro varón de 70 años fallecía en otro accidente en Olvega cuando su coche colisionaba contra otro camión. Y en abril otro varón de 34 años perdía la vida en la Nacional 111. En Garray, detrás de la mayoría de los siniestros, continúan las distracciones al volante. El uso de los móviles también está afectando a incrementar el número de accidentes. La ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas, aunque ha disminuido, también sigue siendo un porcentaje importante de los accidentes, el exceso de velocidad. Detrás de los accidentes hay auténticos dramas personales y auténticos dramas familiares. En memoria de todas estas víctimas se ha guardado un minuto de silencio a las puertas de la Delegación Provincial de Tráfico de Soria. Pues ya lo saben, mucho cuidado al volante y sobre todo toda la atención puesta en la carretera, en el entorno, en los vehículos que vienen de frente, etcétera, etcétera, más en estas fechas donde se complica aún más con las circunstancias meteorológicas, etcétera, etcétera. Y una vez más, Fernando Orte, una llamada a la solidaridad de los sorianos, más en estos tiempos convulsos, difíciles que estamos viviendo. Campaña del Banco de Alimentos, la gran recogida que llega además, Fernando, con novedades.
Sí, estamos en unas fechas donde el consumismo va a empezar a desatarse, pero también al mismo tiempo yo diría que es en las que más solidarios nos mostramos, y efectivamente este mismo viernes va a comenzar ya esa gran recogida del Banco de Alimentos de Soria. Este año va a cambiar, no va a pedirnos que entreguemos alimentos como en años anteriores, cuando hemos acudido a un supermercado y los depositábamos pues fuera después de pagar la compra. En este caso vamos a poder colaborar con dinero en efectivo en la propia caja del supermercado, para que ese dinero pueda estar a disposición del Banco de Alimentos y lo vaya gastando, comprando por supuesto comida, alimentos para las personas que más lo necesiten, porque la demanda, obviamente y por desgracia, se está disparando. Desde este viernes hasta el 6 de diciembre se pone en marcha la gran campaña de recogida del Banco de Alimentos. Pueblos de la provincia como son Ágreda, Olvega, Almazán, Berlanga, El Burgo, San Leonardo, Navaleno y Vinuesa, y luego hay unos 13-14 establecimientos en Soria capital. Una campaña con alguna novedad. Las donaciones dejarán de ser en productos para hacerse en efectivo al propio supermercado. De esta manera el Banco de Alimentos contará con un depósito económico para comprar los alimentos necesarios en cada momento. La gente donará dinero en caja, ese dinero se quedará en los supermercados como un saldo a favor del Banco de Alimentos, para que luego nosotros podamos canjear ese dinero por los alimentos que en cada momento consideremos necesarios. Desde el Banco de Alimentos recuerdan que aún necesitan cerca de 130 voluntarios para coordinar esta campaña. Recalcar que para nosotros es el momento más importante del año. Nosotros teníamos marcado unos 176 voluntarios, ahora mismo tendremos cubiertos unos 40. Nos quedan 130 y pico. Estamos trabajando con colectivos, institutos, colectivos, grupos deportivos, para que nos echen un cable. Estas cosas sabemos que, como en todos los sitios, al final es cuando se pega el último empujón, ¿no? Durante este año, los usuarios del Banco de Alimentos han ascendido de 1.800 personas a 2.200. Por el momento, más de 160.000 kilos de comida han sido repartidos en nuestra provincia, aunque se prevé que para final de año lleguen a los 180.000. Pues se precisan voluntarios, además, Fernando Orte, más de un centenar de voluntarios, ya saben dónde dirigirse, si no llamen a esta casa y les decimos cómo ponerse en contacto. Fernando Orte, muchísimas gracias, como cada noche, en la redacción de informativos de la 8 Soria. Por cierto, Iván, felicidades, porque hoy es el Día Mundial de la Televisión, así que felicidades a ti, a todas las personas que hacen televisión aquí en la 8 Soria, no solo delante, también detrás de las cámaras, a todos nuestros compañeros y compañeras, así que hoy es nuestro día. Pues sí, fíjate, y ni me había dado cuenta. Felicidades también a todo el equipo de la 8 Soria, redactores, técnicos, por lo que os toca. Muchas gracias por esa felicitación, Fernando. Vamos a hacer un alto en el camino, pausa para la publicidad, y estamos con Sergio Cabrerizo de Soria Futuro. Bien, ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro, y como les contaba en la introducción, y porque 20 años no se cumplen todos los días, pasados unos días después de la celebración de lo que fue el evento 20 aniversario de la creación de Soria Futuro, hemos querido volver la mirada a este organismo, hacia esta institución encargada de impulsar y dotar de desarrollo económico y ayudar a acompañar a emprendedores, empresas, aquí en su trayectoria en la provincia de Soria. Algunos datos de estos 20 años, 808 empleos a través de 24 nuevas compañías, ya saben, con el accionariado el 51% de Caja Rural, el 34,7% del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, y también el 14,63% de la Diputación de Soria. Después hablaremos de los inicios, que se vivió, hay momentos emotivos, y yo creo que también es un ejemplo de lo que puede hacer Soria cuando todas las fuerzas se unen. Sin más dilación, Sergio Cabrerizo, director de Soria Futuro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. 20 años no se cumplen todos los días, el balance positivo, ¿no? Sí, básicamente ese es un poco el motivo también de la celebración, ¿no? 20 años no se cumplen todos los días y queríamos cumplirlos además contando lo que hemos hecho y contando los objetivos que nos marcamos o que se marcaron al inicio y el cumplimiento de ellos. ¿Cómo es ese momento? Porque vimos a gente muy joven, empresas
que conocemos, amigos de esta casa, que hemos contado también su nacimiento, su trayectoria, algunos premios que han recibido, las empresas que han crecido bajo el amparo de Soria Futuro, cómo es el momento en el que llaman a la puerta de Soria Futuro y cómo se produce ese acompañamiento. Bueno, aquí hay varios momentos. Depende también si es una empresa que ya está en funcionamiento o es una empresa o un proyecto que está empezando, empezando me refiero en una idea, ¿vale? Una idea, vienen unos emprendedores que tienen una idea y quieren montar, ¿vale? Entonces depende un poco de la etapa en la que se encuentre el proyecto, la manera de acompañarles es una u otra, ¿no? Si estamos muy al inicio, fíjate, nosotros estos 20 años hemos invertido el 80% de las inversiones que hemos hecho son en fase temprana, muy temprana. Es decir, que la mayoría estaban en fase idea o fase tengo el producto y tengo que salir al mercado. Entonces esas etapas son especialmente complicadas porque tenemos que demostrar que ese producto, primero, somos capaces o bien generarlo para sacarlo al mercado, o si lo tenemos generado, que el mercado nos lo va a aceptar y nos lo va a atraccionar o nos lo va a comprar, ¿vale? Entonces esas etapas iniciales es donde entendemos que más valor ha aportado Soria Futuro a lo largo de estos años, y cuando vienen las empresas, cuando vienen los proyectos, cuando vienen las personas a vernos y a contarnos sus ideas, nosotros tratamos de ayudarles precisamente para que todo ese momento del lanzamiento, de la evolución inicial, sea pues, bueno, lo más acertada posible para continuar luego el camino en la senda más correcta. Estamos hablando de empresas como Biolvegas, Innoflower, esas flores comestibles, Agerpis Technologies, Cleaver Device, bueno, unas cuantas, Horta Energía, ahí en el sur de la provincia, Codesian, también amigos de esta casa y que cada vez nos sorprenden con nuevos dispositivos. Hay que hablar de diversificación, pero también de mucho componente tecnológico, ¿no? Y de última generación. Bueno, en los objetivos fundacionales, Soria Futuro, o los fundadores de Soria Futuro, marcaron principalmente que las empresas en las que se invirtieran fueran prioritariamente innovadoras, ¿vale? Y generadoras de empleo. Entonces, dentro de ese componente de innovación, hemos tratado de ir a todos los sectores que prioritariamente crean mayor valor añadido en la provincia de Soria, especialmente el sector agro, el sector energía renovable, el sector salud, el sector forestal, y además darles ese componente de innovación a esos sectores. Igual que nos gusta el agro, nos gusta el agrotech. Entonces, actualmente la cartera de inversiones que tenemos, el 60% son empresas de base tecnológica, ¿vale? Y si contáramos el total de las empresas que hemos invertido a lo largo de estos años, nos iríamos en torno a un 40 aproximadamente, 40% que tiene ese perfil tecnológico. Y luego está el otro revés de la moneda, que nos gusta menos contarlo, pero también es una visión realista cuando alguna empresa hay que decir, ojo que por aquí tal vez no es el camino apropiado, y hay que también hacer un planteamiento siempre realista, ¿no? Bueno, fíjate, uno de los principales escollos o problemas que se encuentra un emprendedor cuando lanza su proyecto es la idea. Que yo tengo mi idea, yo he desarrollado este proceso que yo tengo pensado con él, salir al mercado y ganar dinero, porque no olvidemos que el objetivo de una empresa es ese, y luego vemos que esa idea no funciona en el mercado. Suele ser muy complicado hacerles ver que hay que pivotar, que hay que cambiar, que hay que tratar de modelar ese plan de negocio que inicialmente estaba pensado de una manera. Entonces esa es un poco la labor de acompañamiento, además de aportar dinero como capital riesgo, como capital semilla, si estamos en estas etapas tempranas, además de aportar ese dinero, nosotros entramos como un socio en las empresas, y entrar como un socio significa tomar decisiones desde dentro y significa acompañar desde dentro a ese plan de negocio, ¿vale? Entonces, bueno, en general nos hemos encontrado con emprendedores y emprendedoras muy buenos y muy buenas, ¿vale? En todo este camino. Pero bueno, ha habido situaciones que no han sido como así pensábamos de inicio y no han funcionado. De todo hay. Sé que a ustedes les gustan las cifras, pues alguna más. Se han invertido cerca de 6 millones de euros y ha generado una inversión inducida de 76 millones en 20 años, que supongo que trasladado a otros territorios, para Soria, para lo que es la provincia de Soria, es un porcentaje muy importante.
Bien, nosotros, hombre, siempre queremos hacer más. Nosotros nos gustaría invertir en las 1.797 sociedades mercantiles que tiene la provincia de Soria. Lo que pasa es que este es un modelo de negocio en el cual nosotros tenemos unos recursos, ¿vale? Un capital que han puesto los socios, está en torno a 4,4 millones de euros, y con estos recursos tenemos que ir asignándolos a las empresas, ¿vale? Empresas que evidentemente cumplan un compromiso o que tengan una prioridad de viabilidad económica, evidentemente, porque si no, no tiene ningún sentido. Entonces, a lo largo del tiempo, este modelo lo que hemos conseguido es invertir, estar 4, 5, 6, 7 años en cada una de las empresas, desinvertir y volver a reinvertir esos recursos en nuevas empresas. ¿Qué significa esto? Que de cada euro que han aportado los accionistas en Soria Futuro ha invertido 1,33 euros en las empresas de Soria. Entonces, en fin, dentro de este escenario, claro, nos encontramos con situaciones, bueno, unas han funcionado, otras no, pero este es el capital riesgo. Entonces, el balance global, positivo. Que nos gustaría invertir en muchas más empresas, por supuesto. Que este porcentaje implica para otros territorios que no son Soria, por ejemplo, en Castilla y León, el número de empresas que hemos invertido equivaldría en torno a 650 empresas para Castilla y León. Si no fuéramos al resto de España, nos iríamos en porcentaje en torno a 16.000 empresas. Claro, aquí jugamos con un mercado. Soria Futuro única y exclusivamente puede invertir en Soria. Pero bueno, no por ello dejamos de ser ambiciosos y nuestro objetivo es tratar de llegar a todos aquellos proyectos viables que se nos presenten, poder invertirlos, poder ayudarles y poder en un momento determinado volver a salirnos y volver a reinvertirlos en otras empresas. Soria tiene una serie de fortalezas importantes, hemos hablado antes de la diversificación. Yo creo que es una provincia receptiva con las nuevas tecnologías, con ideas innovadoras, como apuntaba anteriormente. ¿Terminamos de creernos esas fortalezas? ¿Las sabemos vender bien? Bueno, tratamos de hacerlo. Porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tenemos que... O sea, Soria tiene unas posibilidades enormes, siempre lo hemos tratado... Nosotros siempre hemos vendido Soria en positivo. Nosotros, el mensaje de la despoblación, de la España vaciada, a mí personalmente no me gusta. Estamos constantemente vendiendo, bueno, casi dar pena, ¿no? En otros territorios, ¿no? Nosotros lo estamos viendo cuando salimos a otras zonas a buscar empresas, a tratar de atraer inversión a Soria. Ese mensaje creo que es demasiado victimista. Creo que tenemos que ir tendiendo a otro tipo de mensajes mucho más positivos o bueno, centrar también los esfuerzos en vender Soria en ese positivo. Por ejemplo, tenemos unos recursos endógenos brutales. Tenemos sector agroalimentario, unas posibilidades enormes, lo estamos viendo con empresas... Como Innoflower, ¿no? Claro, Innoflower o otras que no están participadas por Soria Futuro, como pueden ser Nufri o como puede ser en el canal de Olmillos, recientemente con McDonald's, que está adquiriendo lechugas y productos de allí, ¿no? Entonces tenemos que creernos ese potencial agro que tenemos y potenciar transición energética o energía renovable. Nosotros el 46% de las inversiones las hemos hecho en transición energética. Entonces, todo eso, especialmente en este momento, con el entorno macroeconómico tan convulso que tenemos, ¿no? Agro, energía, los dos grandes pilares, ¿no? A 2 horas de Madrid, creo que, no sé, probablemente deberíamos ser más ambiciosos, ¿vale? Yo no digo que lo estemos haciendo mal, pero creo que deberíamos ser entre todos más ambiciosos para vender Soria con el potencial enorme que tienen estos, sobre todo en estos sectores, ¿no? Hay más, ¿no? La logística, sector salud, pero sobre todo en estos dos sectores. Antes hablábamos de la fiscalidad diferenciada, las ayudas al funcionamiento, en vísperas casi de que se aprueben los presupuestos generales del Estado, de si van a ser retroactivas, si no. Supongo que hay empresarios foráneos, también los locales, que preguntan qué va a suponer, cómo les puede afectar y que han mostrado su interés. Sí, a nosotros desde que salió la noticia, nosotros hemos recibido, nosotros estamos en contacto con mucha gente, muchos empresarios, entidades de fuera de Soria, también dentro de nuestra actividad, aparte de invertir en empresas y ayudarles con este instrumento financiero, aparte de eso, también tratamos de atraer inversión junto con otras entidades, ¿vale? Tenemos muy buena relación
con la propia Cámara de Comercio, con el propio FOES e Inves en Soria. Es decir, en fin, somos una parte más, una pata más en todo, con ICE, con Diputación, ¿vale? Que entidades que también se dedican a Caja Rural, que se dedican a tratar de atraer empresas a Soria. Y bueno, nos hemos encontrado en todo este tiempo, efectivamente, o en estas semanas que han pasado desde que salió la noticia, con empresarios que nos han llamado y que nos han preguntado, oye, este tema cómo está, que me puede interesar a mí el instalarme en Soria. Es un valor añadido adicional que en este momento puede ofrecer la provincia con respecto a otras, ¿vale? Y en fin, creo que es positivo tener ese impulso por esa vía y esperemos finalmente, ¿no?, ver cómo queda, ¿no?, todo el anuncio o todo el acuerdo final, pero creo que va a sumar en ese sentido o va a ayudar a tratar de atraer esa inversión. Una de las claves es el suelo industrial, se habla mucho del PEMA, de Valcorba, pero también hay otros enclaves industriales en la provincia, Arcos de Jalón, por ejemplo, no me quiero dejar ninguno. ¿Es competitivo el suelo industrial en relación a otros territorios, el que tenemos en Soria? Sí, sí es competitivo. Hombre, ha habido épocas que lo ha sido más, ¿vale? Sobre todo en una primera etapa en la que, cuando empezamos hace 20 años a hacer nuestra actividad, mucha de nuestro esfuerzo comercial se dirigía al entorno del corredor de Linares. El corredor de Linares lo tenemos con el sur de la provincia de Soria, está aproximadamente a una hora y cuarto. Entonces, nos pateamos todo el corredor de Linares buscando oportunidades de inversión, empresas que estuvieran en fase de crecimiento, fase de expansión, para tratar de venirse o que pudieran sacar sus centros productivos a una hora de su centro principal, ¿no? Tuvimos un éxito importante que fue Horta Coslada, que se instaló en Arcos de Jalón. Horta puso en marcha una nave de 30.000 metros, llegó a tener como 250 o 300 empleos aproximadamente en una época. La crisis le obligó a parar, no a desmantelar, sino a parar, porque tiene 4 plantas en España y actualmente está de nuevo en marcha con 25 o 30 trabajadores en plantilla. ¿Qué pasó con Horta? Precisamente el objetivo de Horta, o el hecho de que Horta se viniera a Soria, fue porque el suelo era muy competitivo en aquel momento. En el corredor de Linares se barajaban cifras en aquella época por encima de los 1.000 euros el metro cuadrado de un suelo industrial. Aquí en Soria nunca ha habido, por supuesto, esas cifras, y se puede encontrar suelo, pues bueno, 30, 40, 50 euros el metro cuadrado, e incluso con bonificaciones por parte de los diferentes entes públicos sujetos a ciertas creaciones de empleo y demás, pues con bastante inferior. O sea, sí somos competitivos. O sea, no creo que ahora mismo sea un problema a la hora de atraer inversiones. Hablaba de crisis. Soria ha superado la crisis de 2008. Ahora nos hallamos inmersos en otra crisis que les voy a contar. Se habla mucho de resiliencia. A mí también me gusta hablar de profesionalidad y buen hacer, ¿no? Sí, bueno, en Soria tenemos unos empresarios y empresarias como la copa de un pino. Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo. Tenemos una calidad empresarial muy alta, ¿vale?, que están luchando contra los elementos a diario, porque vivir en un entorno con 8,5 habitantes por kilómetro cuadrado es muy duro, todos lo sabemos, todos vivimos aquí y todos sabemos lo que conlleva a la hora de encontrar en muchas ocasiones mano de obra, proveedores, por supuesto mercado. Tratar de vivir solamente de tu territorio pues es complicado. Entonces, esa resiliencia que comentas, ¿no?, tratar de luchar por sus proyectos con estas condiciones, quizás les haga más duros, ¿no?, más diferentes. Y entonces yo estoy lo que hemos podido encontrar y encontrarnos a lo largo de estos 20 años es eso, sobre todo profesionalidad total y absoluta y muchas ganas de sacar adelante eso. Hay mucho compromiso con el territorio, sí, ¿no? Sí. Eso en otras zonas no se entiende. Es decir, en otras zonas tú hablamos con colegas de otros territorios que hacen cosas parecidas a las nuestras o similares y no entienden, ¿no?, que una empresa diga, no, yo me quiero quedar en Soria porque quiero crear 10 empleos en Borovia. Por ejemplo, el caso de Innoflower. Innoflower, Laura, tienes un centro en Zaragoza y decidió poner un centro de trabajo, un centro productivo en Borovia, ¿vale?, porque las condiciones climáticas sean buenas para el cultivo de la flor comestible.
Entonces, el compromiso de Laura, en este caso, para crear empleo en Borovia, para que no se cierre la escuela de Borovia, precisamente, porque gracias a que está habiendo ciertos trabajadores con ella, no se ha cerrado esa escuela, pues bueno, en otros territorios esto no se entiende, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero creo que eso nos hace, en ese sentido, bueno, duros y mucho más realistas que en otras zonas. Flower es un ejemplo de esa creatividad de la que hablamos, ¿no? Desde Borovia, pues a estar en Madrid Fusión, en uno de los templos de la alta cocina. ¿Cómo pueden influir los fondos Next Generation de los que esperamos tanto? Bueno, ojalá sea para bien. A grandes expectativas muchas veces, ¿no? Claro, pero ojalá sea para bien, ¿no? Tenemos que conocer finalmente cómo queda todo esto. Al final, todo lo que sea llegar recursos a un territorio suman. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer entre todos, ¿vale?, es tratar de gestionarlos de manera óptima y eficiente, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no?, de hacerlo. Nosotros nos dedicamos a una parte. Una parte es bueno, ayudar con un instrumento financiero de capital riesgo a las empresas. Hay muchas más, ¿vale? Hay muchas más fórmulas para ayudar a empresas, para ayudar a administraciones, para ayudar a la sociedad en general. Bueno, nos gustaría conocer ya finalmente cómo va a quedar todo eso para poder hacer una valoración un poco más clara, ¿no?, de los fondos Next Generation. A priori es positivo. O sea, todo lo que sea inyectar dinero en una economía siempre es positivo. Bien, pues lo iremos viendo. Por cierto, están trabajando, leía este fin de semana en el Día de Soria, en cerrar acuerdos con otras 3 empresas. ¿Cómo van? No sé si nos puede adelantar algo. Bueno, hemos aprobado ya 3 inversiones nuevas en Soria Futuro a lo largo de estos últimos meses. Son 3 empresas. Una forma parte de la cartera de participadas actuales, necesita recursos y en ese caso hemos aprobado una ampliación porque quieren crecer, están en fase de crecimiento. Y luego las otras 2 son una que llega nueva, ¿vale?, que se implanta en Almazán, y otra que se está implantando aquí en Valcorba, ¿vale?, en el polígono de Valcorba, en las naves nido de Valcorba, concretamente. ¿Vale? Entonces, en unos días os contaremos un poquito más de... Estamos cerrando, ¿vale? Estamos cerrando ya con ellos el asunto, pero bueno, en total pueden crear entre las 3 en este momento, bueno, más o menos como entre 15 y 20 empleos. Bueno, todo suma, ¿no? Sí, sí. Muchos pocos, esa política también es importante porque aquellos tiempos de desembarcan grandes empresas es para enclaves elegidos, ¿no? Bueno, ojalá... Ojalá que no cerramos la puerta a nadie. No, claro. Ojalá viniera el otro día Carlos, presidente de la Caja, contaba que ojalá se implantara una empresa de 4.000 empleados. Aquí, ¿no? Al final, ojalá. Es decir, lo que pasa es que, nosotros con la herramienta de Soria Futuro, con los recursos que tenemos, nuestro objetivo es ir creando una cartera bien diversificada, que se vayan asentando los proyectos, ¿vale?, y que evolucionen bien y que, por supuesto, puedan ir creciendo. Fíjate, nosotros, de las 24 empresas que hemos invertido, solamente el 30% han fracasado, ¿vale?, solamente, ¿vale? Puede parecer mucho, ¿no?, pero para el capital riesgo no es tanto. Entonces, el otro 70% funcionan o están funcionando bien. Entonces, en fin, creo que buscar empresas que consoliden el número de puestos de trabajo en torno a 30, 40, 50, bien diversificados en diversos sectores para evitar que una crisis como la que puede venir o no, ya veremos, se te lleve por delante. Pues bueno, si se cae una, igual no se cae la otra. ¿Qué ha pasado en la pandemia? El sector agro ha resistido muy bien. En la crisis anterior pues cayó todo el inmobiliario, todo lo relacionado con el inmobiliario, pero el sector agro siguió resistiendo muy bien. Soria tiene recursos endógenos muy potentes, el aprovechamiento de sus recursos, que no te iba a decir que te garanticen la supervivencia eterna, ¿no?, pero que te puedan dar un perfil de riesgo, por así decirlo, a nivel Soria, con diferentes tipos de proyectos, bueno, que la hagan muy atractiva. Echando la vista atrás, celebrabais esta pasada semana esos 20 años, yo creo que fue un acto muy emotivo.
Allí contamos con nuestro compañero Fernando Orte en la presentación, pero con esa intervención de los que han sido, el que es presidente de Soria Futuro, Francisco Rubio, José María Carrizosa, Carlos Martínez Izquierdo, también presidente de Caja Rural, con la intervención de los protagonistas, que son estas empresas que os han depositado vuestra confianza, un acto emotivo, pero que además habló de una unión desde la génesis. Pongo el ejemplo de Caja Rural, lo digo porque se dijo allí, ¿no? Y Caja Duero, con gran generosidad, según comentaba el presidente de la Caja, Carlos Martínez, unidos en un objetivo, ¿no? ¿Cuánta falta hace, no? Pues fíjate, esto hace 20 años tuvieron una brillante idea los fundadores de esta entidad y claro, eran dos entidades rivales, en el buen sentido de la palabra, en el mercado financiero, como Caja Rural de Soria y Caja Duero, la antigua Caja Duero. Con ella se unió Diputación, la figura de Domingo Eras, que en fin fue un gran catalizador, ¿no? de este proyecto. Y aunque ellas tenían, estas entidades, como digo, competían en el mercado, en el mismo mercado que es el mercado de Soria, en Soria Futuro la sintonía era fantástica, siempre lo ha sido. Y luego con el tiempo han ido pasando cosas. Caja Duero en el año 2017 pues, bueno, tuvo que salir del accionariado, por bueno, su situación interna les obligaba a salirse de todas las empresas en las que estaba. Y entró a la Junta de Castilla y León con ICE y sigue habiendo la misma sintonía. O sea, al final creo que todo el mundo, la cultura de empresa que se ha ido generando a lo largo de estos años es una empresa que hace cosas por Soria, una empresa que se ha creado desde aquí, ¿vale? Desde Soria, desde la necesidad que se veía hace 20 años de que necesitamos una herramienta más, no la única, hay muchas como digo, ¿no? Pero una herramienta más para ayudar a las empresas. Y siempre ha sido fácil en ese sentido. A mí me ha tocado lidiar con prácticamente todos, con todos. Yo empecé en los orígenes y me ha tocado poner en marcha el instrumento financiero hace 20 años y me sigue tocando gestionarlo, ¿no? Y vamos, estoy encantado y les agradezco un montón, ¿no? La confianza que depositaron en mí. Pero bueno, como digo, la buena sintonía, la buena dedicación al proyecto, vamos, se nota y yo creo que es uno de los grandes éxitos también. ¿Y el empresario puede o debe aislarse? Lo digo porque estamos en un espacio, punto de encuentro, con un alto contenido político. ¿Debe aislarse un tanto de ese ruido político? Bueno, a veces no se puede aislarse del ruido político. Yo creo que vivimos una época con excesivo ruido político. El empresario, sin duda, tiene que dedicarse a hacer lo que sabe hacer. Y lo que sabe hacer es gestionar su empresa, crear valor, ganar dinero, crear muchos puestos de trabajo y así pues, seguir eternamente o indefinidamente cumpliendo su función. Y a nivel político, las administraciones públicas deberían estar para facilitar precisamente todo eso, en la parte empresarial. Luego hay, evidentemente, otras áreas, ¿no? De la sociedad que aquí no entramos. Otras cuestiones, claro. Correcto, pero a nivel empresarial, las administraciones públicas deben estar para ayudar al empresario, precisamente, a cumplir su función, ¿vale? No para poner, palos en las ruedas, ¿no? No digo que se haga, ¿no? Pero esa debe ser un poco la función. Aislarse del ruido. Yo creo que ninguno hoy en día hiperconectados las 24 horas con todos los medios digitales a nuestro alcance, es difícil aislarse de ese ruido. Bueno, por lo que al menos no distraigan del trabajo importante que lo ha citado, ¿no? Eso de generar empleo, generar riqueza y perpetuarse en el tiempo, ¿no? Para ir terminando, no quiero dejar pasar por alto una celebración que tiene lugar este fin de semana, que yo creo que es paradigma y ejemplo de lo que hemos venido hablando aquí, la apuesta por los emprendedores, la apuesta además por la tecnología, por la innovación. Es ya desde el nombre lo dice todo, el Zebra Weekend en colaboración con Impulso Emprende. ¿En qué consiste? Bueno, a nosotros nos hacía mucha ilusión, porque dentro de la parte de atracción de empresas, yo creo que tenemos que tratar de atraer empresas de todos los niveles. Ojalá vengan empresas muy grandes, pero también tenemos que tratar de traer talento a Soria,
no solo para que trabajen en nuestras empresas, que también, sino para que desde la base, a nivel startup, se pueda generar esos nuevos proyectos que a futuro puedan ser generadores de riqueza. Zebra es una iniciativa que surge en Zaragoza principalmente, está Zebra Ventures, está formada por, creo que son 5 personas y 3 son sorianos en la diáspora, que salieron en su día de Soria y montaron un Venture Builder en Zaragoza, en Aragón, que les está yendo bastante bien. Y hablando con ellos, tenemos buena relación y amistad con alguno de ellos, y digo, ¿por qué no movemos algo en Soria? Y igual que lo estáis haciendo en Zaragoza y os va muy bien y estáis creando startups desde la base, bueno, vamos a intentar hacer algo en Soria. Y así surgió, fue una conversación muy fácil. Invitamos, por supuesto, a la Cámara de Comercio y a Impulso Emprende, al semillero de empresas, y a todas las organizaciones que forman parte de Impulso Emprende, como el Ayuntamiento, con Diputación, por supuesto. Y se va a celebrar este fin de semana. Y básicamente lo que consiste es muy sencillo. Se han seleccionado a una serie de personas que cumplen una serie de habilidades, por así decirlo, y ese fin de semana se van a construir equipos. O sea, en lugar de otros formatos en los cuales se presentan, hay un pitch donde se presentan proyectos y el jurado los ve, a ver si son válidos o no. Aquí son personas que vienen este fin de semana a crear equipos que en un momento determinado, con el objetivo de que luego esos equipos, que no se conocen de nada, que esos equipos luego lancen una startup, ¿vale? O sea, ese es un poco el formato, un formato innovador que se hace en otras zonas de España. Hay casos y ejemplos de aceleradoras muy grandes en España que se dedican a hacer este tipo de actividades, y nos parecía bastante interesante hacer algo diferente, algo un poco más rompedor, más disruptivo, que está un poco en el ADN, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Es decir, innovación, sobre el futuro, proyectos innovadores, ¿vale? Nos da igual que sea fase muy temprana o fase muy avanzada, pero bueno, entonces dentro de este ámbito pues queríamos lanzar esto. Va a ser este fin de semana. Invitamos a la gente a que, si le apetece, que se acerque por el semillero de empresas, que estaremos por allí. Las personas, me consta que las están seleccionando ya estos días, que hay un buen nivel, por lo que me han transmitido esta misma tarde desde la organización, con lo cual esperamos que sea un éxito y por supuesto, tratar de escalarlo. Y tenemos que lo que se hace en Soria a nivel fase temprana está bien. Con semillero yo creo que hace una grandísima labor, el semillero de la Cámara de Comercio, pero a nosotros nos gustaría dar un paso más también en todo el tema de acelerar empresas, ¿vale? Es el tener como una aceleradora especialmente vinculada a los sectores, a los recursos endógenos que aquí tenemos, y esto puede ser un embrión también. Bien, pues lo iremos viendo en un fin de semana de tormenta de ideas, de brainstorm, en torno a este Zebra Weekend, súper interesante, ver cómo se juntan diferentes personas que no se conocen o que no han trabajado juntos para lanzar proyectos, ¿no? La verdad es que muy curioso y muy en sintonía de lo que hemos venido hablando. Sergio Cabrerizo, muchísimas gracias por estar esta noche de lunes aquí en Punto de Encuentro, por ponernos al día de la gestación, el desarrollo, el pasado y sobre todo el presente y sobre todo el mucho futuro que tiene Soria Futuro, valga la redundancia. Mucho ánimo y también felicidades por estos 20 años y felicidades a todas las personas de las que hemos hablado, a los que hemos mencionado, algunos como Domingo Eras, que ya no está con nosotros, pero que puso esa primera piedra muy interesante, y a seguir trabajando por el futuro de Soria. Muy bien, y Iván, muchísimas gracias por contar, por llamarnos, ¿no? Y por darnos la oportunidad de contar todo esto y por supuesto, al final yo creo que el futuro lo tenemos que construir entre todos, cada uno aportando nuestro granito de arena, y por nuestra parte pues estaremos encantados de seguir ayudando a todos aquellos emprendedores o emprendedoras que tengan una idea. Muchas gracias. A ti. Bien, y nosotros seguimos pensando en el futuro, que es mañana, ya lo saben, mismo lugar, la 8 Soria, misma hora, las 11 de la noche. Descansen.